loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que no bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos que explotan igual que arañas entre las estrellas. Y todo el mundo dice un ¡ah! Y todo el mundo dice un ¡ah! Y todo el mundo dice un ¡ah! Festival Kerouac en su cuarta edición en Ciudad de México. Todo esto empezó en la esquina de Europa, en Galicia, hace ya 11 años. Desde allí nos fuimos a Nueva York, extendiendo el puente transatlántico sobre el océano, y desde Nueva York siguiendo la estela de los Beats y su inspiración por la poesía como arma transformadora de los cuerpos, de las gentes y de las ciudades. Estamos aquí en Ciudad de México. ¡Vamos! El epicentro de la poesía contemporánea, internacional, no estoy exagerando, está aquí en Ciudad de México, hoy en Foro Ilvana, y mañana estaremos en el Centro Cultural de España en México a las 5 de la tarde también, con un cartel espectacular y emocionante. Y para empezar me gustaría dar las gracias a la gente del Foro Ilvana. Un fuerte aplauso para ellos, gracias por tenernos aquí. Sí, los poetas han llegado, los poetas han llegado y ya no serán nunca de tu lado. Y hoy tenemos un cartel espectacular: poesía, nuevas tecnologías, performance, visuales, visitantes, poetas que cruzan el Atlántico y que llegan aquí a Ciudad de México, como Fátima Delgado desde Madrid. Un fuerte aplauso para ella. Estará con nosotros presentando a su tío Florencio Delgado, poeta del exilio. Qué hermoso que están aquí sus familiares, sus nietas. Un aplauso para ellas. Gracias por estar aquí. Qué emocionante. Esto es una pasada. Festival Kerouac también desde el otro lado del Atlántico, desde Europa, Berlín, Manila, desde Madrid. Viene Pablo Jofré, que está ahí sentado. Gracias por venir aquí a visitarnos. Llegamos desde Los Ángeles, desde Nueva York, desde el otro lado del Atlántico, para mostraros, para ofreceros nuestra visión de la poesía no como un verso escrito, sino como una forma de arte, la poesía como algo que vemos, la poesía como algo que sentimos, la poesía como algo que demostramos con cada uno de nuestros actos. Y sobre todo venimos aquí para estar con la banda de México, que es espectacular, y va a empezar aquí Carlos Sadi y Paula Medina, que están ahí. Un fuerte aplauso para ellos. Van a detonar esta tarde aquí en el Foro Ilvana. Esto va a ser una pasada. Después va a estar Fátima, después va a estar Pablo, va a estar Miranda también, que está allí. Miranda con una pieza de Fabiola Arios de poesía e inteligencia artificial. Oh my God, esto es increíble. Y después, para terminar, es todo un honor y un lujo, y de verdad que estoy muy contento de que ya esté aquí, porque está con nosotros Arantxa Araujo, que viene acompañada de Dlum Bix y de Vicios Ocultos. Están aquí. Es vuestra performance, es una pasada. Esta mujer, ya lo veréis, arranca los corazones de la gente y se los come vivos. No estoy exagerando. Y para terminar, vamos a llamar a los cyborgs. Vamos a llamar a los cyborgs para que os lleven con ellos, para que os destruyan, y para que luego, después de eso, os vomiten y podáis nacer de nuevo, porque con nosotros va a estar Rodrigo Aldo de los KGFC y, por supuesto, Anuar Cincaime. ¿Cómo le quiero a este hombre? ¿Dónde está Anuar? ¿Dónde estás? Está ahí. Anuar va a terminar la velada con una explosión de rock y poesía, porque sabéis una cosa, los poetas somos las nuevas rockstars. Un aplauso para todos. Vamos, Carlos, ven aquí, sube aquí, detónalo, amigo, detónalo. Esto es el Festival Kerouac en su cuarta edición en Ciudad de México. Vamos allá. Ok. Bueno, pues, Cuali Tonali, Cuali Tlanesi, Cuali Yowali, Niguaso Chicoacán y Carlos Sad. Soy un poeta náhuatl mestizo que nací en la Ciudad de México. Soy heredero de llamadores y llamadoras de lluvia. Y lo que les vengo a decir es algo que ya saben. Ikashonaguyaka gnateshigniume, Iwintli Cuicac, Iwintli Xochitl, Masan Moquetza, Masan Copitza, Inoknichanti, Insochitin Cuicat, Anicantochan, Anicantinemisqueton, Yayunca, no Pochimogua, un Pochamalagua, que no el Calcaquilisle, Momocagua, no Quiliume, Amo Mocaguas, no Yuliucniume, Pampa, ni Mixtlazotla, ni Mistimaca, Sompo, ni Mictiloca, ni Mistimaca, sin Amuesochit, ni Mistimaca, sin Cuicasochit.
Alégrense mis verdaderos amigos, amigas, amigues, mis verdaderos homies, mientras escuchan este poema, porque aquí, Anicancali, aquí no es nuestra casa, no viviremos aquí para siempre y tendremos que irnos allá, Omponchimogua, donde verdaderamente existe la amistad. Ya no tendremos carne, mis amigues amadas, porque nosotros mismos seremos la sed, la gota, la mesa servida, y desde ahí, Pampan y Mixtlazotla, porque les amo, antes de que muera les hago entrega. Ompon y Mictilocan y Mistimacas y Namuesochit, les hago entrega antes de que muera de mi libro de flores. Ompon Chimogon Yemalagua, antes de que me vaya y deje la carne, les hago entrega de este libro de flores. Bueno, yo soy Carlos Atl. Vengo acompañado de una preciosa, poderosa y hermosa, talentosa poeta, Paula Medina. Las dejo con ella y ahorita seguimos para hacer otro poema, dos voces. Pero un aplauso para Paula, por favor. Hola, muchas gracias Festival Kerouac por la invitación, a Carlos Atl igualmente. Les voy a recitar un poema que se llama Señorita Sol, espero que les lata. Esto es meditación para cuando el caos llega y me diluye. Para cuando mi luna se siente alejada del mundo, enjaulada sin rumbo. Ahondo afinando la capacidad de experimentarme a cada segundo. Sin importar lo duro del mundo, desnudo experiencias de placer cada que aflojo el sentido. Si se me empieza a agriar la percepción, elijo mirar desde otra dimensión asentada en la relajación. Sabia contemplación que me permite entrar en disfrute e independencia al flow de mi brillo. Al flow de mi brillo no le pongo demoras a mi ritmo, si no es ahora cuando, hoy puede ser mi último bocado, por eso dedico el tiempo a lo que es adecuado, mi tercer ojo es dorado, desde que necesité despertarlo busco entregarme al amor ilimitado, derretirme caudal de fluidos en movimiento entre las capas de mi piel abierta al sol, vuelo a mí. Y aquí mi vientre me sostiene palpitante y caliente, danzo desde él, esa antorcha en la oscuridad, alumbro mis deseos y los creo material, me mueve el instinto animal, aullido de loba en celo. Dejo salir mi creatividad como me llega, yo solo me quiero venir. Por eso libero confiada mi energía solar, con párpados arriba y piernas abiertas. Si no tengo miedo me aviento y si lo tengo me aviento igual. Yo ya no me quedo en el mismo lugar, acudo a los llamados de cambio, que donde me ponga florezco y no me aferro a lo que temo, vislumbro lo que quiero y le echo fuego. Mi tercer ojo es dorado, es bestialidad iluminada que lame sus heridas cuando cae en la inconsciencia, búsqueda. Aquí y ahora me muevo en otra energía que me sostiene mi alma satisfecha. Podrá haber otras estrellas, pero a mí me interesa mi Venus contenta. Gracias. Y bueno, pues ahora preparamos un fanzine. No sé si por ahí mi hermanita Dalila los puede sacar, que están en esa bolsita que dice Casa de las Américas. Ahí esos fanzines, ahí están. Obviamente para las personas que estén interesadas se pueden acercar y decir: oye, yo tengo una cerveza aquí en la mano que me dice, quisiera cambiártela por un fanzine. Y pues nosotros podemos hacer ese cambio. Solo es cuestión que se acerquen. También podemos hacer otro tipo de trueques, por ejemplo un billete de $1,000, de $20 pesos. Es así, aportación amorosa voluntaria. Y pues ya saben que sin miedo al miau. Así que ahí les va estos poemas que hemos preparado en equipo. Una danza solar para ustedes. Somos animales, humanes, cósmiques y divines. Este ritual es de creación. Este ritual es de creación. Este ritual es de creación.
justo esta danza, de astros, este parpadeo lunar y solar, latido de 3 corazones. lo animal en el sexo, lo humano en el pecho, lo divino en el pensamiento, latir, vivir, sentir, parir. te veo, sea el sol, el mío la luna, Tu verso, tú el verso. tú al ver el sol en mí, El sol en mí despertó frente a la luna. negra en mi espalda. Luna blanca, cuéntame tus secretos. Cuéntame tus decretos secretamente. Abrí el inframundo para poder renacer en tu manta. Sagrada, Acurruca mis llamas. mi voz te llama, Me aullas y cantas. me besas y encantas. Mi magia sexual se despierta, kundalini venena que se apodera de mi esencia. Me entrego animala, a ti. tú, Aparición. salvaje desnuda en profunda concentración. De incienso. Sincero, Me sabes sincera, por eso me posees completa. estoy completa. Mente en mí. Al estar en ti también me tengo. Nos sostengo. Nos tenemos completos. repletos. El inicio de la noche en tu sexo y el fin del mío en el alba. El fin de mi alba en tu sexo y el inicio del tuyo en mi noche. El inicio de mi alba en tu noche y el fin del mío en tu sexo. El alba de mi noche en tu sexo y en mi sexo tu fin. El sexo iniciático. Cierren los ojos porque venimos a parir el éxtasis. Cierren el éxtasis porque venimos a parir sus ojos. La visión de la oscuridad en su luz. 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 En su oscuridad. 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 Vidad. Vidad. Dad. Ah. Elegimos que vamos a parir hoy. Desde las entrañas anclamos nuestro rezo para que se materialice el verso de nuestros deseos. A la duda la queman nuestras ganas de realizar algo honesto, conectado con nuestro brillo interno. Nuestra intención la volvemos mantra. Mi mantra lo vuelvo acción. Poderoso y potente, mi mantra lo vuelvo acción. Poderoso y potente, mi mantra lo vuelvo acción. Poderoso y potente, mi mantra lo vuelvo acción. Poderoso y potente. La palabra que sale de nuestro sexo es verdadera, es la nueva era. Era verdad desde hace siglos, era verdad desde hace milenios. Verdadera desde el futuro al presente y todos los tiempos y todos los templos. Penetro lo que quiero parir. Penetrable y vene. Grable. Dirección. El vuelo. El vuelo de nuestra flecha andante. Corta el aire. La jaula mental. Para dar en el punto exacto que tú quieres. Solo lo que yo quiero. 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 Me 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 quiero. Pregúntate la ruta. Hazte preguntas. Respóndete. Respóndete preguntas mientras haces las dudas. Las dudas responden la ruta que da la pregunta. Respóndete dudas. Respóndete preguntas para abrir la Hazte ruta. la pregunta. Hazte la respuesta. Tú eres la respuesta. Pregúntate la respuesta. Respuesta. Danza solar y lunar. Gracias. Ya.
Hola, buenas tardes, noches a todas y a todos. Mi nombre es Fátima Delgado, vengo desde Madrid, pero también desde Galicia. Y esta tarde-noche no voy a recitar mi poesía, sino que voy a recitar la poesía de un poeta gallego, republicano y galleguista que se exilió aquí, en México, y que vivió aquí durante casi 40 años, Florencio Delgado Gurriarán. Así que, mejor que hablar, os voy a empezar a recitar sus poemas en galego. Muchas gracias. Meu córgomo de Valdeorras é boca ribeira clara. Por córgomo de Valdeorras non pasa a Santa Compaña, porque o bon viño escorrenta medos, trasnos e fantasmas. Florencio nació en Córgomo de Valdeorras, una pequeña aldea de Ourense, en Galicia. Nació a principios del siglo XX, del pasado siglo XX. Él siempre estuvo muy pegado a su tierra, a Galicia, aunque con 6 años ya se fue a vivir a otras ciudades como Orense y, bueno, a otras ciudades de España para estudiar. Pero siempre volvía a ese Córgomo, a ese verano, a esa tierra. Para que os imaginéis cómo es Córgomo, imaginaros un pueblecito pequeño, con mucha vegetación, donde la mayor parte de la gente se dedica a la agricultura y al cultivo de vino. Es muy famoso, si vais a España, o incluso yo creo que aquí en México se puede encontrar el viño de Valdeorras, que a Florencio tanto le gustaba. Florencio, en su juventud, empezó a escribir poesía en galego, porque estaba muy comprometido con la causa. Estaba en el Partido Galeguista, que es un partido nacionalista galego, y ese compromiso social y político haría que en la Guerra Civil Española tuviera que huir, una huida digna de película. De ahí sí se podría hacer una película. Tuvo que huir primero a Portugal, después a Francia, después volvió a pasar a España y finalmente acabó en Francia, en Burdeos, cogiendo un buque con cerca de 1000 españoles refugiados que lo trajo a Veracruz. Y ahí empezó su segunda vida, en esta nueva Galicia, aquí en México. Pero más que hablaros de él y de ese compromiso, os voy a recitar uno de sus poemas que habla un poco de esa hipocresía de la Iglesia Católica que apoyó la dictadura del general Franco en España. Aquí os dejo con este poema. Dice así: levan o Cristo por fora, levan o demo por dentro, a religión nas camisas, do inferno as paixóns no peito, frechas, xugo, escapularios, morte, escravitú, amuletos, insiñas maldizoadas, enfeite de traicioneiros, con fachenda de asesinos amostranlle o mundo enteiro. Levan o Cristo por fora, levan o demo por dentro, pregan o Santo Rosario e andan a matar labregos. Din responsos en latín, enlixan os mandamentos, ciscanse no paternoster, pero marmulan con xeito orazóns de gran virtude para esconxurar os vermellos e matalos aleivosos o seguro de ser mortos sin ter medo. Levan o Cristo por fora, levan o demo por dentro, levan o Cristo por fora, levan o demo por dentro, asasinan homes libres e da Inquisición borreiros o xeito, esforcianse as orfas fillas para darlle anxos o ceo, dinse de Deus lexionarios e son as lexións do demo a soballar todo nobre e ceibe do chan galego. Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, blasfemos. Gracias. Decía Florencio, llevan a Cristo por fuera, llevan al demonio dentro, porque muchos de los que
presumían de religiosos eran los que estaban asesinando a sus propios vecinos. Eso fue la Guerra Civil Española, que podríamos estar hablando aquí muchísimo. Pero Florencio continuó su vida lejos de su amada Galicia, de su tierra, de su lengua, y continuó escribiendo en gallego. Hizo aquí su vida durante casi 40 años. Se casó aquí. Aquí tenemos a una de sus hijas, a Cheli, tuvo 5 hijos y siempre siguió con ese compromiso. Se juntaba con los intelectuales gallegos que vivían aquí en México. Fue director de varias revistas, publicaban en gallego. Dejó aquí esa pequeña semilla y ese puente del Atlántico desde México hasta Galicia que todavía continúa. Uno de sus poemas, bueno, varios de sus poemas están escritos en una especie de criollo, de mezcla de gallego con lenguaje y con cultura mexicana. Os voy a leer un poema que se llama Nombres, para que me entendáis. A ver. Dice así. Nomes de Michoacán son Garruleiro Elisgairo, Sinsunzán, Paricutín, Siroahuen, Uruapán, Ario, Sararacúa, Cupatizio, Tangancícuaro, Tacambaro, nomes da Tarasca terra, Rechouchío de paxaros, de Antergo e de Nobre Alamio, nomes da Beira do Sil, Val de Afreixo, Val de Godo, a Pena da Moura, o Castro, Portomourisco, Baxeles, Córgomo, Castelo, Arnado, Outarelo, Millarouso, Portela, Cesures, Arcos, nomes de Valdeorras, Dozo e Sonoro, Canto. Bueno, ahí tenéis Florencio. Decía Florencio, como refugiado político aquí en México, decía, es penoso ser refugiado, aunque hayamos tenido la suerte de vivir en un país tan generoso como México. Ser refugiado es una pena, gloriosa desde luego. Estamos aquí por haber luchado por un ideal y aunque nos derrotaron, nos mantenemos firmes hasta el fin. Ser refugiado es una pena porque trae el desarraigo de tu tierra. Pero aún así, Florencio se adaptó. Florencio estaba muy agradecido a México porque aquí hizo su vida. Aquí dejó esa pequeña semilla de Galicia. Bueno, para mí estar aquí hoy es muy especial porque el Festival Kerouac ya me tuvo en Vigo, ahora estoy aquí representando a la facción galega de poetas, estos Poetry Fighters, y es muy especial sobre todo porque os quiero presentar a Florencio y este Florencio es un poco, no sé si decir el motivo, pero una de las razones por la que yo escribo poesía. Florencio era el padrino de mi abuelo, también llamado Florencio. Era lo que le llamábamos nosotros en mi familia o tío Florencio. Yo no lo conocí, pero bueno, aquí está parte de la familia, ¿no? Parte de mi familia. Y este año en Galicia, por fin, le están celebrando lo que es la fiesta más importante de la literatura gallega, que se llama As Letras Galegas. Cada año se dedica a un autor o a una autora y este año, por fin, después de muchos años luchando, se le ha reconocido y se le ha dedicado a Florencio. Entonces, para mí, estar hoy aquí representando a la familia Delgado y a la poesía galega es un orgullo. Así que muchas gracias por escuchar. Espero que hayáis entendido algo o quedarse por lo menos con esa sensación de cómo suena a lengua galega. Y para terminar ya, quiero aprovechar para presentaros uno de los espectáculos en los que estoy trabajando este año, que se llama Poesía e Pulso.
es los poemas de Florencio con música electrónica de una artista argentina que se llama Baby Cats. Entonces, en primicia, y para empezar, como sé que me están viendo en Galicia, que estamos, no sé si estamos en streaming o no. Estamos en el aire. Saúdos para terra, para Galicia, México, Galicia, hermanos. Pues os voy a dejar con un poema de Florencio con la música electrónica de Baby Cats que se llama Folión de Verán. Na ponla dun buxo canta un roixenol, a ponla e o punteiro, o paxaro o fol. Polo heliógrafo do río pide o ceo a terra estrelas, e na terra no tren da bris remésallas con urxencia. E Rubén aturuxando que fan o viaxe ledas. Na noite do folión dan clase de xeometría, zorrégalle lavazadas o mestre que asasina, o estudante que subía, o estudante que subía. E no encerado da noite anda a facer tolas liñas o broslador fogueteiro, broslacen rosas de fogo no escuro graso do ceo. Gorxas que estoupan a berros, pernas que firen o ar, poeira do chan salayos, Rubén ouvidos do ar. Gorxas que estoupan a berros, pernas que firen no chan. No souto tamén a lúa anda a ruar coas estrelas, anda de noite tras noita, pero o sol virá por ela a levala pro leito, collidiña dunha orella, a levala, a levala, a levala. A levala pro leito, collidiña dunha orella. Moitas gracias, muchas gracias, México, gracias. Ay, ay, uy. Fátima Delgado, un fuerte aplauso para ella. La siguiente pieza es un videopoema interpretado visualmente con un poema de Fabio Lalarios sobre la vida de un androide que se siente sola y piensa si alguien
estará acordándose de ella. Pero lo que el androide no sabe es que está programada para sentirse sola.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Jofré. Yo vengo de Berlín, bueno, vengo originalmente de Chile. Lo que les he traído ahora es una síntesis de un poemario que escribí en un viaje de Berlín a Kuala Lumpur en tren y luego a Filipinas. Trabajé con un compositor de música electroacústica y el video lo hizo Ginés Olivares. Voy a moverme un poco.
No, pero otra vez. Ya. Vengo de Chile pasando por Berlín, llegando de Varsovia, partiendo a Minsk, camino de Moscú. Vengo cargando antros multicolores, la histeria medieval de los oficinistas. Traigo las alas marchitas y tristes, la resaca gubernamental de Merkelandia. Vengo bailando maquinal, coronado de colores transparentes. Vengo de la fiesta, del after, del post. Vengo enceguecido por el sol molesto, por la realidad molesta. Vengo de negro invernal, de vendedor gritón. Vengo de rugido, de tranvía. El imperio ruge aquí, en la quietud de sus tripas del miedo. El poder absoluto del premio y castigo. A los 12 millones de moscovitas les cuelgan los muertos al cuello, aplastados por estatuas innombrables. La capital del deseo es religiosa, persignarse antes de entrar al darkroom. La capital del capital y sus multimillonarios, el realismo socialista y Gucci. Capital de Lenin, Dostoyevsky, Stalin, Pushkin. Capital de Cirilo y Metodio. Capital imperial de la expansión, de la anexión. Ya es hora de subir al Transiberiano que espera habitado como casa ocupada. Avanzamos hacia el centro de la tierra, a bordo de este Harrier, cada vez más crujiente, poblado de rusos en calzoncillos, hacia los Urales, a la blanca Siberia, a 28 grados mientras la nieve se tiende a sus anchas. La riqueza mineral del imperio premia al pueblo con calor de invierno, el confort por el voto al sueño del pasado glorioso. La Rusia zarista y soviética convertida en escombros. La invasión de Crimea, el último coletazo del monstruo imperial mostrando pecho. Se abren ahora los territorios de la literatura patria, con Pushkin a la cabeza y su pléyade posterior de rusos profundos, a paso firme, risueños y brutales. Vamos a Siberia, pasando por Ekaterimburgo, a orillas del Iset, en esta nave palpitante, transcontinental, posesa en su poder energético como una gran latifundista. Rusia respira una emperadora, toda una inmensidad territorial delirante en su blanco almendra. Tiñe el ADN de los bosques, mimetiza árboles y pueblos. Atrás va quedando el planeta Gogol, territorio multiétnico en expansión atemporal, del Mar Negro al Caspio, del Báltico al Pacífico. Su riqueza mineral no alcanza los burdeles modernos de machos perfectos, a los poetas enáticos bombardeados por el capital, a los orfanatorios abandonados, repletos, sin escapatoria, y aterrizo en Ulan Bator con luna llena. Llego desde Rusia nostálgica y subyugada, de Moscú y los Urales, en este Harrier vacío y primaveral en ornamentos que susurran oriente. Me reciben los mongoles, rojos de montaña y frío. Nos internamos al centro de la tierra, al gutural
y sonoro mongol cubierto de sol, nomadismo y budismo, la capital del fuego para cocinar las carnes, el fuego para acceder al deseo, el fuego del héroe rojo para guarecerse en las estepas, en las montañas, en el desierto de la Mongolia nómada, el fuego para iluminar el Ger, solitario para derretir el hielo y encender los saunas donde se agolpan los gordos de sopa y tallarines, sonrientes en dientes lácteos, el momento sedentario del nómada que no es errante. Vuelven al camino, a los recursos autodeterminados, musicales, ecológicos. La transhumancia sabe cuando hay que irse sin dejar cenizas. El realismo del mongol cirílico, la crónica de un siglo que espera la nueva poesía post-perestroika que cante de sus tribus, de sus clanes, la identidad en movimiento del pastor en la disco, del cazador en el darkroom, que hable de la bella ambigüedad de hombres y mujeres vestidos idénticos. Un canto al post-chamanismo, al tsam, el baile enmascarado que exorciza los malos espíritus. Un canto kuomi para evocar la primavera que tarda en llegar hasta estas montañas. El transmongoliano susurra que a China, aquí quedan cementerios de 2000 años, el frío que duele, un pequeño monasterio incrustado en la roca del Terelj, la Mongolia más profunda. Cuatro 4000 años de civilización se sienten, el peso de la mirada, la anchura de las casas, los edificios, la densidad de azulejos, las incrustaciones, la determinación del pueblo, toda la naturaleza expansiva de la China imperial proyectada en sus edificios, sus coreografías callejeras, el rugir de mercados repletos. 4000 años y luego temor, miseria y tortura en las cárceles del terror, en las cárceles hambre, en las cárceles de la vergüenza, cárceles por las ideas, la muerte de Wen Yiduo. Pero los Tongsi de Xi'an no tienen miedo, la perversión capitalista se disfruta como en tiempos del dios queer, Hu Tianbao, Grindr mediante. Voy al sur dejando la Xi'an de los mercados, los dragones de papel y bienvenida a China. La higiene del tren frío, blanco, orden, té, movimientos meticulosos, precisos, milenarias miradas escondidas. El tren se detiene en la megalópolis secreta. 30 millones duermen, trabajan, bailan en la calle, se muerden bajo las sábanas. 30 millones. Y vuelvo al Harrier, la libertad más restringida del mundo, el país de los amantes masculinos, el país del dios Hu Tianbao. Hasta aquí los imperios, Rusia, Mongolia, China, hasta aquí esa historia escrita en sangre. Y entro a Vietnam, que huele a pólvora, escapando como Liao Yiwu. Huele a trinchera ensangrentada, gritos lejanos de auxilio. Sin respuesta, huele al abandono de Dios. Vengo
de Chile y Berlín, llegando a Hanoi, camino a Saigón y a Phnom Penh, la capital de Indochina. Ganó la guerra Yanquilandia, inició el pacifismo, la capital del Fobó. Los perros en la parrilla. Hanoi sabe de guerra, anexiones, territorialidad, prisioneros, acuerdos de paz, invasión, reunificación y perros. Alto al fuego y niños muertos. Atrás queda Camboya, pobre, bella, libre, ojos de miseria. Tatuada queda la derrota del hambre, los palacios, la literatura de la corte, las historias de amor afrancesadas, el teatro que distrae, la pobreza agazapada bajo el budismo silente. Bangkok aplasta la pobreza de Camboya, con calles elevadas, el metro supersónico, el consciente cosmopolitismo, antigua, profunda, seria, decidida, frenética en su carrera en bucle por volver al mismo lugar. Llego a Tailandia, bigénera, pangénera. Vengo de Chile, camino a Malasia, pasando por Berlín, Mongolia, Vietnam. Vengo a caminar por los canales cegados que sirvieron aquí de fronteras, a celebrar la circulación del antibinarismo, los invertidos, los de género intermedio, los gender crosser, los man vibe, los varones bellos y afeminados, una gran molly house al aire libre, dos espíritus según los Winte, en el calor seco de este mayo queer, como los catoey o los adolescentes de labios pintados y uniforme escolar, sin el temor occidental al odio y sin culpa. El periplo termina aquí, donde la música se apaga en su ciclo. Redundante la fiesta se quiebra como declaración de ministro, como el pestañeo lentísimo de un gigante, como biombo de burdel en la China más antigua, o una siesta leve en el verano de Sevilla. Que el viaje comience. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Antes de empezar, quería dar las gracias a Foro Urbana por tenernos. Al Festival Kerouac, por supuesto, por invitarnos. A Marcos de la Fuente, muchas gracias. A todos los compañeros y compañeras que acaban de hacer sus lecturas y performance. Yo soy Anuar Zúñiga Naime, Aldo Domínguez en el bajo, Rodrigo Román en la guitarra. Tenemos un proyecto que se llama Sector 7G y esto es una probadita nomás. Va a ser rápido e indoloro, espero que no les moleste, espero que les lata. Pasa mucho en los eventos de poesía que la gente no sabe cuándo ya se acabó, si tiene que aplaudir, si quieren aplaudir pueden aplaudir, si quieren no aplaudir pueden no aplaudir. Está perfecto. Muchas gracias por venir. Es arrestado por disparar contra un huracán. En el interior de su vehículo, 4 armas cortas. Un sobre con fotografías de terremotos e inundaciones. Dice que no tiene miedo, que no le preocupan las consecuencias, que nunca ha sangrado, que nació cicatriz. Apuñala al médico con un bisturí después de ser diagnosticado. Mira radiografías en las que no se reconoce. Líneas blancas que no se traducen en comprar un café y usar el baño exclusivo para clientes. Que no representan sino la fotocopia de un cuerpo. Como si uno estuviera hecho de luz, como si la carne no fuera un enjambre de larvas. Afirma Dios le pidió robar un Ferrari, hundirlo en el océano, aplaudir 3 veces cada 10 minutos durante 47 días. Afirma Dios le pidió llenar los buzones con tierra, llenar los excusados con tierra,
reemplazar las fotos familiares con tierra. Afirma, Dios le pidió mirar las manos de Dios. Y estaban vacías. Y estaban vacías. Llama al 911 y pide whisky, helado de vainilla, la absolución de Dios, una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una forma de revertir la calvicie, de eliminar las canas, las arrugas, de resucitar a los muertos, de recuperar los años, los dientes, de volver a la vez que estuvo a punto. Al momento exacto. En que todo empezó a incendiarse. Destruye los espejos de un baño público a pedradas. Hace trizas, lavabos y mingitorios. Golpea hasta que todo es porcelana y azulejos y su propio rostro lo mira desde las astillas. Solo sobrevive un letrero. Por favor, lávese las manos al terminar. Nosotros somos Sector 7G, muchas gracias. Ya no nos sabemos otra. Pero podemos improvisar si quieren. Muchas gracias. Como podrán ver, nos pusieron en un aprieto.
ver si nos sale. Aquí no vendemos imágenes de jinetes ni aceite de víbora de cascabel. La tripulación no se amotina, no sueña branquias, no se pregunta cuál es el tenedor adecuado para comer pastel de frambuesa. Nadie muerde una moneda para comprobar si es auténtica. Aquí lo que se muerde es polvo. Gracias. Yo creo que para haber sido improvisado, we nailed it pretty much. Rodrigo Román en la guitarra, Aldo Domínguez en el bajo y en las secuencias. Yo soy Anuar Zúñiga Naime y soy el ciudadano promedio en noches tibias, como un revólver después de abrir fuego. Cuando las grietas del techo forman el mapa de la asfixia. Soy el ciudadano promedio y le tengo más miedo al hambre que al fracaso. Soy los nudillos que golpean los cristales del 7-Eleven a las 4 de la mañana. La sensación después de coger con desconocidos. Escucho el iPod en shuffle porque no me atrevo a controlar nada. Mis padres me enseñaron a no conformarme con ser un perdedor. Mis padres me enseñaron a ser un buen perdedor. Soy el ciudadano promedio y le tengo miedo a los perros que se arrojan contra las rejas al escuchar mis pasos. Tengo gingivitis y tengo 200 éxitos de los Beatles en formato MP3. La casa en que crecí ahora es una sucursal de Starbucks. Soy el ciudadano promedio y tengo montones de vidas ficticias para contarle a los taxistas. Olfateo los calcetines después de usarlos. Me siento sospechoso en los bancos y en los aeropuertos. Algo tengo de justificante médico, algo de mono lanzado al espacio. Soy el ciudadano promedio y no tengo salida de emergencia. Muchas gracias. Ok, Anuar Zúñiga, Aime y los KGFCB, un fuerte aplauso para ellos.
La banda está aquí y vamos a incendiar todos los Starbucks de Ciudad de México, coño. ¡Venga! ¡Wow! Solo voy a decir una cosa. ¡Wow!, ¿no? Esta ha sido la cuarta edición del Festival Kerouac en Foro Ilvana. Y con nosotros hoy ha estado Carla Zal y Paula Medina aquí al escenario. ¡Vamos todos, venga! Quiero a todos los poetas aquí para una foto de familia. Ha estado también Fátima Delgado desde Galicia leyéndonos los poemas de su tío Florencio Delgado, poeta exiliado. Un fuerte aplauso, no dejen de aplaudir ahora. Vamos, esto es el final, se acaba, rompan sus manos. Vamos, somos los poetas. Hemos venido aquí a encenderlo todo. Pablo Jofré desde Berlín, desde Madrid, está aquí con nosotros. Arantxa Araujo, Vicios Ocultos. Lum al escenario también con nosotros. Tremendo. ¿Habéis sentido la descarga? ¿Habéis sentido la descarga? ¿La habéis sentido o no? ¿La habéis sentido o no? Así me gusta, coño, vamos. Esto ha sido la primera parte de la cuarta edición del Festival Kerouac, Ciudad de México. Mañana estaremos en el Centro Cultural de España en México con poesía, nuevas tecnologías, con performance, con visuales, con desnudos, gente en llamas, todo lo que ustedes puedan meter en la palabra poesía. La poesía ha dejado de ser poesía para convertirse en esto, en poetas, en personas, en cosas que transforman, en cosas que mueven corazones crudos, que producen descargas eléctricas. Gracias a todas y a todos. Hay desde hoy y para siempre una palabra para unirnos. Poesía. Díganla todos. Poesía. Poesía. Díganla todos fuerte, que queme la garganta. ¿Ha salido bien la foto? ¿Estamos guapos? Gracias a todos, festival, estos son sus poetas. Los poetas son las nuevas rock stars. Vamos a cambiar el mundo, o por lo menos intentémoslo, nos cambiaremos a nosotros. Gracias a todos, ha sido una pasada. Gracias Foro Ilvana, gracias Carlos Ramírez Cobra que estaba por ahí, gracias La Placa, gracias a los que nos siguen desde todo el mundo. Mañana seguimos con el Festival Kerouac, porque la única gente que me interesa es la gente que está loca. Ese aplauso, coño, dale duro ahí. Venga, vamos, vamos. Okay. Vale, gracias.